Hace apenas poco menos de 2 semanas terminó el mandato del presidente más querido que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Ese hombre que por su perseverancia, por sus convicciones, logró que pese a todas las adversidades, a pesar de todos los obstáculos, pudiéramos juntas y juntos, millones de mujeres y hombres, lograr desde abajo la cuarta transformación de la vida pública de México. Imagínense ustedes qué tan profunda, cuarta transformación de la vida pública de México, pero esta vez sin violencia, esta vez sin necesidad de sacar armas, a través de un proceso democrático, revolucionando conciencias, convenciendo a la... Y una vez que logramos, igual que aquí, que la tercera fue la vencida, ya también la tercera fue la vencida, una vez logramos llegar al gobierno, entonces mostrar por qué era tan importante crear un partido y tener un vehículo para poder llegar al poder, gobernar y gobernar de manera profundamente distinta a lo que lo habían hecho los anteriores gobiernos, los gobiernos neoliberales. ¿Y qué nos demostró el gobierno del presidente López Obrador? De entrada entendimos y probamos que es posible un nuevo modelo económico, que si realmente se erradica la corrupción, se deja robar a los gobernantes a manos llenas. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde desglosamos los mensajes más importantes de nuestros líderes políticos. Hoy analizaremos las palabras de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien ofreció un mensaje cargado de reflexión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los avances logrados durante su administración. Luisa María inició recordando que tras finalizar el mandato de López Obrador, es importante destacar la trascendencia de su figura como uno de los dirigentes más respetados en la historia reciente de México. Mencionó que su legado no solo reside en su liderazgo personal, sino en haber guiado un proceso transformador para la nación, y es que a lo largo de 6 años su gobierno enfrentó obstáculos considerables, pero supo salir adelante gracias al apoyo colectivo y a una convicción compartida por millones de mexicanos que creyeron en el proyecto del cambio. Un punto central del discurso fue cómo este cambio se llevó a cabo mediante mecanismos pacíficos y democráticos, lo que refuerza la idea de que las transformaciones sociales y políticas pueden ser alcanzadas sin recurrir a la fuerza. Lo notable, según la presidenta de Morena, fue que se alcanzaron consensos, se generó un cambio de mentalidad en la sociedad y se impulsó una nueva manera de gobernar. La llegada de Morena al poder marcó un hito al ofrecer una forma de administrar diferente a lo que habían hecho los anteriores partidos políticos. Dentro del discurso, Luisa María Alcalde resaltó que los gobiernos pasados estuvieron marcados por la corrupción y los privilegios de unos cuantos. Esto, según ella, cambió con la administración de López Obrador, ya que el nuevo modelo de gobernanza demostró que eliminando prácticas corruptas y mal manejo de los recursos se podía generar bienestar social sin aumentar impuestos o endeudar al país. Esto, en su opinión, permitió redirigir el dinero público hacia los sectores más vulnerables, mejorando las condiciones de vida de millones de mexicanos. El enfoque en las políticas sociales fue otro tema clave. Los programas implementados durante el mandato de López Obrador, como los destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, se consolidaron como derechos universales. Estos avances fueron posibles gracias a una mejor distribución de los recursos que antes se destinaban a mantener privilegios. Si se eliminan los privilegios, no nos vamos a olvidar del avión presidencial como símbolo de los enormes privilegios que mantenían los gobernantes. No había necesidad ni de subir impuestos ni de endeudar al país, sino con esos recursos que ya tenía nuestro país, pero robaban todo, con esos recursos direccionados en beneficio de todo
de los más débiles, se podía ir generando un Estado. Y así esos recursos hoy han llevado no a programas sociales, a derechos sociales, como cuáles, adultos mayores. La pensión para adultos mayores es producto de que no hay corrupción y de que no hay privilegio. La pensión para las personas con discapacidad, los apoyos a todos los estudiantes de escuelas públicas que antes tenían que dejar para ayudar en su casa y que hoy siguen estudiando, de los jóvenes sin trabajo, de las campesinas, de los campesinos. El presidente también demostró algo bien importante, que era un mito, vil mito de aquellas mentes brillantes economistas que estudiaban en el extranjero y que vinieron a decir, oigan, si aumentan el salario y si aumentan el salario mínimo va a haber una crisis de empleo, de inflación, va a haber un caos, no se puede aumentar el salario de la gente. ¿A qué? A que fuéramos un país de salarios de hambre, con salarios por debajo de la pobreza. Luisa María destacó que el manejo transparente de los fondos públicos permitió financiar estos proyectos sin necesidad de recurrir a medidas impopulares o generar deuda. Otro punto relevante del discurso fue la referencia al tema económico. Durante mucho tiempo se había considerado que aumentar el salario mínimo podía generar inflación y desempleo. Sin embargo, la presidenta de Morena argumentó que el gobierno de López Obrador demostró que es posible mejorar los salarios sin causar una crisis económica. Este cambio, según ella, permitió que las clases trabajadoras pudieran mejorar su calidad de vida sin que las clases altas se vieran afectadas negativamente. La inversión en infraestructura también fue un tema destacado. Luisa María Alcalde señaló que a diferencia de los gobiernos anteriores que privatizaban proyectos públicos, esta administración priorizó el uso de los recursos públicos para construir obras fundamentales para el desarrollo del país. Mencionó ejemplos como la construcción de trenes, puertos y refinerías, lo cual, según su visión, fue una muestra de cómo se puede invertir en el crecimiento económico con un enfoque en el bien común. También destacó proyectos clave para enfrentar problemas críticos, como la escasez de agua en algunas regiones del país. El discurso incluyó fuertes críticas a las políticas de privatización de gobiernos anteriores, sobre todo en sectores como las cárceles y las obras públicas. Luisa María ilustró cómo la privatización de ciertos servicios generaba un enorme costo para el Estado, afectando las finanzas públicas y favoreciendo a empresas privadas. En contraste, el gobierno de López Obrador apostó por gestionar los recursos de manera directa, lo que permitió mayores ahorros y una mejor distribución. Finalmente, la presidenta de Morena subrayó que el éxito de este gobierno se debió en gran parte a la honestidad en el manejo de los recursos y la voluntad política para llevar a cabo un proyecto de transformación profunda. Esta forma de gobernar, según ella, no solo permitió avanzar en términos económicos, sino que también se tradujo en mejoras tangibles para millones de mexicanos que hoy se benefician de programas sociales e infraestructura que antes no existían. Y bueno, amigos, en resumen y para terminar, las palabras de Luisa María Alcalde reflejan el orgullo de haber sido parte de un gobierno que desde su perspectiva rompió con las viejas prácticas y abrió un nuevo capítulo en la historia del país. Para ella, los logros del gobierno de López Obrador son una muestra de que cuando se actúa con integridad y compromiso es posible alcanzar una verdadera transformación que beneficie a todos los ciudadanos, especialmente a los más necesitados. Con Andrés Manuel se demostró que podíamos construir un país donde no tenían que perder los de arriba, pero teníamos que tener una distribución más justa y mejoraron los salarios. Pero también nos demostró a través del ejercicio de un buen gobierno que si se actúa con honestidad y se tiene un buen uso de los recursos públicos, alcanza para invertir en el desarrollo. ¿Qué hacían antes? Aquí en Nuevo León fueron expertos en esto. Agarraban a las empresas favoritas, gobernantes, y todo lo concesionaban. Y ahí haz tú, inviértele en la carretera y después que te cobre. Y todas las obras públicas privatizadas. Bueno,
no me voy más allá. Las cárceles, ¿sabían ustedes que todos los reclusorios privatizados y por cada una de las personas que se encontraban ahí recluidas, ¿saben cuánto nos costaba? 5,000 pesos diarios. Oigan, ni en el mejor hotel de San Pedro Garza García, o sea, era un robadero. Eso se acabó y empezamos a invertir con recursos públicos y se invirtió como se invirtió en trenes, en puertos, aeropuertos, refinerías, sistemas de riego, presas, plantas de generación aquí mismo. Apoyamos en el Cuchillo 2 para que hubiese agua por la crisis hídrica. Hospitales, universidades, parques, hidroeléctricas, carreteras, caminos rurales y un enorme etcétera que se logró con ese recurso de todas y todos. Eso es todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para seguir explorando y analizando las declaraciones de los líderes políticos más importantes de México. Hasta la próxima.